Hace 5 años, Marcos Rivera, un oficial de policía en el tranquilo pueblo de Valle del Cerro, vivió un evento que cambió su vida para siempre. Su esposa, Sofía, fue asesinada durante un robo a un supermercado. El ataque ocurrió a plena luz del día, cuando Sofía, por una desafortunada casualidad, se encontraba en el lugar y momento equivocados. Preso del pánico, el criminal cometió un error fatal y huyó. Marcos llegó al lugar pocos minutos después, solo para encontrar caos y el cuerpo inerte de su esposa. El asesino nunca fue encontrado. Las pruebas eran escasas y la investigación se estancó. Para Marcos, esto no era solo un caso sin resolver. Era una tragedia personal que lo carcomía por dentro. Se culpaba a sí mismo por no haber podido proteger a Sofía, aunque sabía perfectamente que aquello estaba fuera de su control. Su hija Lucía, que entonces tenía apenas 12 años, sufrió profundamente la pérdida. No solo perdió a su madre, sino también la conexión con su padre, quien, consumido por el trabajo, se distanció de ella. Para lidiar con el dolor, Marcos comenzó a aceptar más turnos, pasando días y noches patrullando y en investigaciones. Mientras tanto, Lucía quedó al cuidado de su tía Carmen, una mujer amable pero estricta, que la crió en su viejo y casi vacío apartamento. Lucía se encerró en sí misma rápidamente. Su sonrisa desapareció y dejó de compartir sus pensamientos y sentimientos, incluso con sus seres queridos, como si hubiera levantado un muro entre ella y el mundo. Pasaron los años. Lucía creció. Ahora tenía 17 años y estaba a punto de ingresar a la universidad. Decidió pasar el verano con su padre, intentando recuperar al menos una parte de la conexión perdida. Sin embargo, entre ellos parecía haber un abismo invisible. Lucía era cortés, pero distante, mientras que Marcos seguía encontrando consuelo en su trabajo. El único entretenimiento para Lucía era el mundo de las compras en línea. Cada día pedía pequeños artículos, libros, joyas, ropa. Todos los días un repartidor llegaba a la puerta de su casa con un nuevo paquete. Esta actividad la ayudaba a distraerse, llenando el vacío interior que sentía. Mientras tanto, Marcos continuaba con su servicio. Aunque rara vez encontraba tiempo para hablar con su hija, pronto su instinto profesional le haría notar que, detrás de esa aparente tranquilidad cotidiana, se escondía una amenaza capaz de destruir todo lo que estaban intentando reconstruir con tanto esfuerzo. Lucía, quien pasaba casi todo su tiempo libre en casa, encontraba consuelo en las compras en línea. Su tienda favorita era Amazon. Cada paquete que llegaba a su casa le parecía un pequeño regalo, una señal de que el mundo aún podía ser predecible y controlable. Poco a poco, empezó a notar que las entregas las realizaba siempre la misma persona, un joven repartidor llamado Mateo Álvarez. Mateo siempre tenía un aire alegre. Su sonrisa amable y su humor ligero eran un raro alivio en los días grises de Lucía. Siempre se tomaba un par de segundos para decirle algo, comentar sobre el clima o desearle un buen día. Para Lucía, esos breves encuentros se convirtieron en momentos de alegría. Comenzó a hacer más pedidos, incluso de cosas que realmente no necesitaba, solo para verlo aparecer en la puerta. Un día, al recibir otro paquete, observó la habilidad con la que Mateo equilibraba la caja con una sola mano, lo que la hizo sonreír. Él le guiñó un ojo y dijo: la próxima vez intentaré hacer malabares. Ese tono desenfadado hacía que su interacción fuera ligera. Lucía, que usualmente evitaba las conversaciones, comenzó a esperar con ansias su llegada. Su actitud reservada empezó a ceder, aunque fuera solo durante esos cortos encuentros. Mientras tanto, Marcos, absorbido por su trabajo, no notaba estos cambios en su hija. Lo único que le llamó la atención fue el incremento en las entregas. Los repartidores llegaban casi a diario, a veces varias veces por semana. Él atribuía esto a una nueva afición de Lucía, algo que le parecía inofensivo para distraerse. Sin embargo, los vecinos comenzaron a notar algo peculiar. Algunos señalaron la frecuencia con la que el mismo repartidor se detenía frente a la casa de los Rivera. Al principio nadie le dio importancia, pero pronto comenzaron los rumores. Algunos insinuaban que Lucía y Mateo flirteaban. Otros simplemente la llamaban la compradora del año.
Por su parte, Mateo parecía despreocupado y natural. Pero nadie, ni siquiera Lucía, sabía nada de su pasado. Tampoco nadie sospechaba que Mateo seleccionaba específicamente los pedidos asociados con esa dirección. Algo más que el trabajo lo atraía hacia esa casa. Marcos, acostumbrado a percibir detalles, pronto empezó a notar al repartidor. Había algo en sus visitas constantes que le resultaba extraño. Aunque no tenía razones concretas para sospechar, su instinto policial comenzó a activarse. Ni Lucía ni él podían prever cómo la presencia de Mateo cambiaría sus vidas. Mientras Marcos seguía trabajando en una serie de robos en Valle del Cerro, comenzó a notar que Mateo Álvarez, el repartidor de Amazon, aparecía con demasiada frecuencia en su casa. Las entregas diarias le generaban cada vez más preguntas. Su intuición profesional le decía que algo no encajaba, pero, sin pruebas concretas, decidió mantenerse alerta. La investigación de los robos avanzaba con dificultad. La serie de delitos ocurridos en los últimos 2 meses mostraba un nivel de organización notable. Los delincuentes actuaban rápido y no dejaban pistas. Lo único en común entre los casos era el relato de algunos testigos sobre una furgoneta azul oscuro vista cerca de las escenas del crimen. Una noche, mientras revisaba informes, Marcos encontró una referencia a un vehículo similar al que usaba Mateo para sus entregas. Esto despertó su inquietud. Aunque las evidencias eran débiles, decidió investigar más sobre el repartidor. Marcos revisó la base de datos, pero no encontró nada sospechoso sobre Mateo. No tenía antecedentes penales, su licencia de conducir estaba en regla, y la documentación del vehículo era consistente con su trabajo. Esto solo aumentó su desconfianza. Todo parecía demasiado perfecto. Por primera vez en mucho tiempo, Marcos se sintió frustrado y desorientado. Mientras tanto, Lucía notó cambios en el comportamiento de su padre. Marcos se volvió más distante y empezaba a prestar demasiada atención a los detalles de su vida. Ella entendió que sus sospechas se dirigían hacia Mateo, lo que la enfureció. Para Lucía, el repartidor se había convertido en un respiro, un rayo de luz en medio de la oscura y tensa atmósfera familiar. Empezó a evitar a su padre, intentando esconder sus emociones. Por su parte, Mateo también percibió el cambio. Se volvió más cauteloso, evitando conversaciones innecesarias con Lucía en presencia de Marcos. Una noche, cuando Marcos regresaba del trabajo, vio una furgoneta azul oscuro estacionada cerca de su casa. Esto intensificó sus sospechas. Decidió observar más de cerca las coincidencias, buscando conectar los puntos. La primera confrontación entre ellos ocurrió en una calle tranquila cerca de una tienda. Marcos vio a Mateo entrar en un edificio sospechoso que parecía un almacén. Sus miradas se cruzaron, pero Mateo simplemente sonrió con calma, como si no hubiera nada de qué preocuparse. Este breve momento dejó a Marcos lleno de preguntas. ¿Qué estaba ocultando este hombre? Mientras Lucía seguía haciendo pedidos y Marcos se sumía en sus sospechas, la tensión en la casa aumentaba. Ambos sentían que algo estaba por suceder, pero ninguno de los dos podía prever cuán cerca estaba la verdad de salir a la luz. Marcos no podía deshacerse de la creciente sensación de inquietud. Pasaba las noches revisando informes y registros de casos, intentando encontrar una conexión entre la serie de robos y Mateo Álvarez, el repartidor. Demasiadas coincidencias pequeñas lo mantenían en vilo. La furgoneta azul oscuro, el edificio sospechoso y la frecuencia con la que Mateo visitaba su casa. Su instinto policial le decía que esto no era casualidad. Decidido a descubrir más sobre el pasado de Mateo, Marcos usó sus recursos como oficial de policía para profundizar en su investigación. A primera vista, la vida de Mateo parecía impecable, pero pronto detectó inconsistencias. El repartidor había utilizado varios alias en diferentes momentos de su vida, cambiaba de trabajo con frecuencia y nunca permanecía en un lugar más de un año. Esto parecía un intento de ocultar algo. El gran avance llegó cuando Marcos encontró un registro de una multa de tráfico a nombre de Mateo por exceso de velocidad. La infracción ocurrió el mismo día del robo al supermercado en el que murió Sofía. El lugar donde se emitió la multa estaba a pocos kilómetros de la escena del crimen.
Marcos recordó informes antiguos. Un testigo había mencionado un vehículo similar, pero esa pista no había sido investigada a fondo en su momento. Con esta nueva información, Marcos compartió sus sospechas con sus colegas. Sin embargo, sus reacciones fueron mixtas. Las pruebas eran insuficientes para reabrir un caso. Muchos pensaron que Marcos estaba demasiado involucrado emocionalmente debido a su tragedia personal. A pesar de ello, él estaba convencido de que estaba en el camino correcto. Mientras tanto, Lucía seguía acercándose a Mateo sin saber nada de la investigación de su padre ni de su pasado común. Para ella, Mateo seguía siendo el repartidor amable con quien había desarrollado una amistad. Por su parte, Mateo intentaba no levantar sospechas. Era cuidadoso, atento y siempre mantenía una fachada amigable, aunque en su mirada comenzaba a notarse cierta tensión. La situación llegó a un punto crítico cuando ocurrió un nuevo robo en la ciudad. Este tenía un patrón similar al caso de hace 5 años. Los delincuentes volvieron a usar máscaras y actuaron con rapidez. Aunque esta vez no hubo víctimas, la estructura del crimen convenció a Marcos de que Mateo estaba involucrado. Ya no tenía dudas. Mateo no solo estaba implicado en los robos, sino también en el asesinato de Sofía. Sin embargo, el tiempo jugaba en su contra. Marcos sabía que si esperaba demasiado, podría perder la oportunidad de actuar. Todo se dirigía hacia una inevitable culminación, en la que la verdad saldría a la luz, sin importar cuán devastadora pudiera ser. Marcos tomó la decisión de actuar para esclarecer las sospechas que lo atormentaban. Organizó una trampa improvisada, realizó un pedido en Amazon y seleccionó una entrega que sabía que Mateo tendría que llevar. Se preparó para confrontarlo, con la esperanza de que una conversación directa pudiera confirmar o desmentir sus sospechas. Mateo llegó puntualmente. Cuando se acercó a la puerta con el paquete, Marcos lo recibió con una expresión seria y le pidió que entrara. El repartidor aceptó, aunque miró a su alrededor con cautela. La interacción comenzó con un silencio tenso. Marcos fue directo al grano, haciendo preguntas que más parecían acusaciones. La atmósfera se volvió cada vez más densa. Mateo mantenía la calma, pero su postura reflejaba una alerta contenida. Marcos insistía, tratando de arrancarle alguna confesión. No hubo amenazas explícitas ni reconocimientos directos, pero el diálogo estaba cargado de algo más profundo que una simple discusión. En un momento, la situación se descontroló. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente y culminaron de manera trágica. Al final, Mateo perdió la vida. Marcos explicó más tarde que había actuado en defensa propia, convencido de que su vida estaba en peligro. Su versión de los hechos quedó registrada en el informe policial. Los primeros resultados de la investigación mostraron que la escena era más compleja de lo que parecía a simple vista. En la casa se encontraron pruebas que requerían un análisis detallado. Al mismo tiempo, surgieron dudas sobre la credibilidad de la versión de Marcos. Las preguntas sobre lo que realmente ocurrió comenzaron a multiplicarse. El incidente desató un debate en la comunidad local. Por un lado, muchos defendían a Marcos, considerando su impecable reputación y la tragedia personal que había marcado su vida. Por otro lado, crecían las dudas sobre sus acciones y sus posibles motivos. Este evento se convirtió en el punto de partida de una investigación que transformaría la vida de toda la familia Rivera. Ahora el pasado y el presente de Marcos se enfrentaban, revelando los profundos conflictos y heridas que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Este era el momento en que la ilusión de control se desmoronaba por completo. La noticia de lo ocurrido tomó a Lucía por sorpresa. Al regresar a casa, vio autos de policía estacionados frente a la casa y reconoció las caras familiares de los compañeros de su padre. Sin dar muchos detalles, le informaron que había ocurrido un trágico incidente en el que Mateo Álvarez, el repartidor, había perdido la vida. Al escuchar ese nombre, Lucía quedó paralizada. Le resultaba difícil creer que la persona que solía alegrar sus días con cada entrega ya no estaría más. Cuando Marcos regresó a casa después de largas conversaciones con los detectives, lucía agotado. Intentó explicar su versión de los hechos a su hija. Aseguró que había actuado en defensa propia, convencido de que Mateo representaba una amenaza.
Sin embargo, en lugar de recibir comprensión, enfrentó la ira y la confusión de Lucía. Para ella, Mateo no era solo un repartidor. Se había convertido en un símbolo de normalidad y calidez en medio de la oscuridad que envolvía su vida. ¿Por qué no me dijiste nada?, le reprochó Lucía a su padre. ¿Por qué no me avisaste que sospechabas de él? Marcos trató de explicarle que solo intentaba protegerla, pero sus palabras sonaron vacías. Lucía sospechaba que las acciones de su padre no estaban motivadas únicamente por el deber, sino también por un deseo de venganza. La historia de la defensa propia le parecía incoherente. Conocía a su padre lo suficiente como para saber que siempre intentaba tener el control, pero esta vez todo parecía diferente. El estado emocional de Lucía empeoró debido a un fuerte sentimiento de culpa. Su interés en Mateo, los constantes pedidos y el tiempo que pasaron interactuando lo habían convertido en parte de sus vidas. Pensaba, si no lo hubiera traído a nuestra casa, nada de esto habría sucedido. Pero, al mismo tiempo, no entendía por qué su padre no había intentado detenerlo antes si ya lo consideraba sospechoso. Marcos, sintiendo la tensión creciente entre ellos, decidió revelar la verdad a su hija. Le habló sobre sus sospechas, las pruebas que conectaban a Mateo con la muerte de Sofía y los detalles de la investigación. Sin embargo, en lugar de aliviar la situación, esto solo aumentó la conmoción de Lucía. Ahora dudaba aún más. ¿Era Mateo realmente culpable? ¿O su padre simplemente había buscado un chivo expiatorio para aliviar su propio dolor? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas seguían siendo esquivas. La relación entre padre e hija se deterioró aún más. Lucía no sabía en quién confiar y esa incertidumbre solo amplificaba su angustia. Lo ocurrido los separó por completo, dejando un silencio pesado en el aire. El juicio contra Marcos Rivera se convirtió en el centro de atención en Valle del Cerro. Para algunos, era un héroe que se había arriesgado para protegerse a sí mismo y a su familia. Para otros, era un policía que había cruzado los límites de la ley por venganza personal. Las emociones estaban a flor de piel y la atmósfera en la sala del tribunal era tensa. La fiscalía argumentaba que Marcos había abusado de su posición para ajustar cuentas personales con alguien que consideraba responsable de la muerte de su esposa. Su caso se basaba en que las pruebas contra Mateo eran circunstanciales y que el asesinato no podía justificarse como defensa propia. El fiscal enfatizó que Marcos, con años de experiencia como oficial de policía, podría haber manejado la situación de manera diferente, evitando el desenlace trágico. Por su parte, la defensa subrayó que Marcos había estado sometido a una presión constante debido a la pérdida de su esposa y al caso sin resolver de hacía 5 años. Argumentaron que sus acciones fueron impulsadas por circunstancias excepcionales y emocionalmente comprensibles. El abogado defensor recordó a los miembros del jurado que Marcos había dedicado su vida a proteger a los demás y planteó la pregunta: ¿se puede culpar a un hombre por quebrarse bajo el peso de las circunstancias que destruyeron a su familia? Un momento crucial fue el testimonio de Lucía, quien se presentó como testigo clave. Sus palabras estuvieron llenas de contradicciones. Por un lado, habló sobre lo difícil que había sido ver a su padre lidiar con el dolor y la soledad, describiendo cómo su familia se desmoronó tras la muerte de su madre. Por otro lado, no pudo ocultar sus dudas sobre si las acciones de Marcos estaban completamente justificadas. Sé que quería protegerme, dijo, pero no estoy segura de que lo que hizo estuviera bien. Sus palabras golpearon duramente a la defensa. El jurado notó la distancia emocional entre padre e hija, lo que reforzó la percepción de que la situación era mucho más compleja de lo que parecía. Después de semanas de deliberaciones, el tribunal emitió su veredicto. Marcos fue declarado culpable de homicidio involuntario, aunque se tomó en cuenta su estado emocional y su historial como servidor público. La sentencia fue de 20 años de prisión, lo que generó reacciones encontradas en la sala. Algunos consideraron la condena demasiado leve, otros demasiado severa. Cuando se llevaron a Marcos fuera de la sala del tribunal, Lucía salió al exterior con una sensación de vacío. Su padre, el hombre que alguna vez había sido su héroe,
Ahora era un extraño. Sabía que su familia nunca volvería a ser la misma. Ahora le tocaba encontrar una manera de seguir adelante, a pesar de los lazos rotos y el peso del pasado. Tras la sentencia, la vida de Lucía cambió para siempre. La casa que compartía con su padre ahora le parecía fría y vacía. Con Marcos en prisión, Lucía regresó bajo la tutela de su tía Carmen. Intentaba adaptarse a su nueva realidad, pero el sentimiento de pérdida era imposible de ignorar. Había perdido a dos personas importantes: a su madre, cuya muerte nunca pudo superar, y a su padre, cuyas acciones terminaron de fracturar lo que quedaba de su familia. En la casa de los Rivera, donde antes había vida, reinaba el silencio. Lucía evitaba entrar al despacho de su padre, donde aún permanecían sus cosas, libros sin terminar y fotografías de su madre. Cada rincón de la casa estaba impregnado de recuerdos que ella intentaba olvidar, pero que la perseguían constantemente. La comunidad de Valle del Cerro estaba dividida. Algunos veían a Marcos como una víctima de las circunstancias y un héroe que había sido quebrado por la tragedia. Hablaban de sus años de servicio, de sus sacrificios y de todo lo que había hecho por el pueblo. Otros lo consideraban alguien que permitió que su dolor se convirtiera en venganza, traicionando los principios del mismo sistema que había jurado proteger. Estos debates resonaban en la vida de Lucía, quien se encontraba en el centro de todas las miradas. Lucía, por su parte, se sentía perdida. La culpa de haber acercado a Mateo a sus vidas no la dejaba en paz. Se reprochaba no haber visto su lado oculto, pero también cuestionaba si su padre había actuado correctamente. Las dudas la atormentaban, impidiéndole encontrar una dirección clara para seguir adelante. Carmen, su tía, intentaba brindarle apoyo. Ofrecía palabras de consuelo, cuidados y compañía, pero entendía que Lucía necesitaría tiempo para procesar sus emociones. Carmen se convirtió en un ancla que evitó que Lucía se hundiera por completo en la desesperación, aunque la joven sentía que su vida estaba dividida entre un antes y un después. Finalmente, Lucía tomó una decisión. No podía quedarse en un lugar lleno de recuerdos y preguntas sin respuesta. Empacó sus cosas y dejó Valle del Cerro con la intención de comenzar una nueva vida. Su camino estaba lleno de incertidumbre, pero sabía que quedarse atrapada en el pasado significaba nunca sanar. La historia de los Rivera terminó con una nota de dolor y reflexión. Lucía partió, pero la sombra del pasado continuaba acompañándola. Entendía que para avanzar tendría que redescubrirse a sí misma, incluso si el proceso resultaba largo y doloroso.